Plebeyos, ¿cómo están? Aquí el rey Felipe les saluda, el rey más importante que ha tenido la historia. No, mentira, chiquillos, soy yo. Aquí estoy, ¿ves? Era yo, no me engañé. Bueno, chiquillos, hoy día, la cápsula, el video de hoy solamente es explicativo. Bueno, no tiene que tener retorno. Igual que el de la semana pasada, yo le pedí que escribieran cosas ahí en los comentarios del YouTube, perdón. Algunos nomás lo hicieron, otros, bueno, se hicieron los locos. Pero les pido ahora que por favor la actividad escríbanla, nos va a servir de repente comunicar algo, averiguar algo, investigar, nunca está de más. ¿Sí? Y recuerden que estamos viendo una época en la historia de Europa que se llama la Edad Moderna. No significa que sea la edad actual, sino que Edad Moderna se le llama una época de la historia, la que viene posterior a la Edad Media y antes de nuestra época que se llama Edad Contemporánea y que se inicia con la Revolución Francesa. ¿Sí? Entonces, cuando decimos Edad Moderna no nos referimos a la modernidad de ahora, a lo actual, a la tecnología. Nos referimos a una época de la historia que empieza en el siglo XV y termina en el siglo XVIII. ¿Sí? Dura 3 siglos, una época que ya pasó, ya ocurrió en Europa y que va a marcar los cimientos de cómo va a ser en nuestra cultura occidental. Todo lo que ocurrió en la Edad Media se va a fortalecer aún más en la Edad Moderna. ¿Cuál es el objetivo de hoy? ¿Qué vamos a hablar de la Edad Moderna? Vamos a describir, bueno, en realidad lo voy a hacer yo porque así están las cosas actualmente, pero vamos a describir las características del Estado moderno identificando sus principales rasgos. Vamos a ver que de la Edad Media a la Edad Moderna cambian muchas cosas. Y hoy día vamos a ver una de esas, que es el Estado. Cuando digo Estado no me refiero a los estados de la materia, ni tampoco me refiero al estado de Facebook, ¿sí? O al estado de WhatsApp. Me refiero al estado, cuando digo esa palabra, me refiero a la variante política. Un Estado es una organización política que a través de instituciones y leyes gobierna, ejerce un poder dentro de un territorio que está limitado por fronteras. Un Estado básicamente va a ser un país. Eso es un Estado. Actualmente nosotros los conocemos como países. Pero no tan solamente son los países, porque dentro de un país pueden haber muchos estados. Para ser un Estado, ¿qué tiene que tener esa organización? El poder de hacer leyes. Por eso Estados Unidos se llama Estados Unidos, porque tiene 50 estados. Entonces cada territorio tiene la capacidad cada estado tiene la posibilidad de hacer leyes en su propio territorio. Hay estados en Estados Unidos que tienen leyes, por ejemplo, permiten una mayor utilización de armas que en otro estado. O en otro estado es más fácil casarse que en otro. En fin. Entonces, un estado es una organización que tiene la capacidad de hacer leyes en un territorio, gobernar en un territorio. Eso es un estado. Lo más parecido a países actualmente. Los estados como organización van a ser muy distintos en la Edad Moderna como eran en la Edad Media, y lo que va a marcar un poco cómo se van a organizar de ahora en más los estados, los territorios. Va a ser una manera bastante favorable para los gobernantes. ¿Cómo se organizaban los estados en la Edad Media? Recuerden, empezamos por la Edad Media. En la Edad Media eran estados pequeños. Recuerden que el rey tenía poco poder, el rey es el jefe del estado y del gobierno en la Edad Media. El rey tenía poco dinero para poder gobernar ese estado. Entonces, por eso había pequeños estados, muy chiquititos unos de otros, y los cuales iban cambiando, pero a cada momento, porque eran invadidos, eran absorbidos por estados más grandes, eran conquistados por el reino del lado, en fin. Entonces eran reinos muy pequeños que necesitaban del señor feudal para poder subsistir. Pero cuando la gente migra hacia las ciudades, los señores feudales van perdiendo poder y van originando una nueva clase social que es la burguesía. Recuerden que yo les dije la clase social que habita las ciudades. Y también le hice una pregunta con respecto a esa clase social también, de cómo era la relación de la burguesía con los reyes. ¿Por qué? Porque los burgueses van a servir como sostenedores económicos de los reyes, les van a dar dinero a través de los impuestos, y los reyes van a proteger a los burgueses para que puedan hacer sus negocios, porque a eso se dedicaban los burgueses. Durante la Edad Moderna, los estados van a cambiar su manera de organizarse. Se van a volver estados nacionales. ¿Sí? Vamos a escribir aquí, como si esto fuese la pizarra, Estado moderno. ¿Sí? Ya sabemos que un Estado es una organización política que gobierna un territorio. ¿Chile es un Estado? Por supuesto que sí. Perú, Argentina, Colombia, todos esos son Estados. ¿Sí? Estado moderno. Vamos a ver el surgimiento de Estados-naciones.
Antes existían solamente estados, pero no estados-naciones, lo que actualmente existe hoy en día. ¿Qué es un estado-nación? ¿Qué es una nación? Una nación es cuando un grupo de personas tiene la misma cultura. Eso es una nación. Una nación es cuando dentro de un territorio hay personas que tienen la misma cultura. Hay naciones que no tienen territorio en realidad, que hay naciones que están dispersas por todo el mundo, pero cuando hay un grupo de personas que tienen una misma cultura, eso es una nación. Por lo tanto, ¿de qué se van a preocupar los reyes ahora? ¿Por qué? Porque cuando termina el feudalismo, cuando termina la época feudal, las personas eran libres. Ya no estaban obligadas a trabajar para un señor feudal. Un señor feudal mandaba y tenía a sus siervos ahí fieles a él porque ellos necesitaban la protección del señor feudal y el señor feudal necesitaba el trabajo de los campesinos. Pero ¿qué hacen los reyes? Porque ya la gente ya es libre, la gente que vive en las ciudades es libre. Entonces, ¿cómo yo hago para que estas personas trabajen para mí? ¿Cómo yo hago que estas personas me protejan a mí? Porque estas personas no tienen ni una obligación de protegerme. Si viene una invasión, viene el rey de al lado y me conquista, bueno, la gente va a decir da lo mismo que el rey esté, si al final esto no va a cambiar, no tenemos una cultura definida, no nos va a cambiar la vida, vamos a seguir limpiando la caca de los animales, vamos a seguir cultivando y cosechando, la vida no va a cambiar. Entonces los reyes de la Edad Moderna dijeron, hay que crear algo, hay que crear nación, que mi territorio tenga una misma nación, una misma cultura. Y esos son los rasgos del Estado moderno. Primero, ¿de qué se van a preocupar los reyes? Se van a preocupar de que todo su territorio primero tenga una misma lengua, un mismo idioma. ¿Sí? Entonces se va a enseñar, se va a hablar, los documentos oficiales van a estar solamente en un idioma. ¿Me explico? Francia, el Estado francés solamente, evidentemente, va a definir como el francés como su idioma oficial. Ya no va a haber un idioma como universal que existía en la Edad Media, que era el latín, el idioma de la Iglesia Católica, sino que ahora cada país, cada estado, cada monarquía, cada reino va a tener un idioma distinto al de al lado. Entonces, ¿eso qué va a provocar? Que de repente a mí no me convenga, porque esto a largo plazo, esto no me convenga un poco irme de reino en reino, irme al reino de al lado porque no voy a entender nada de lo que pasa, porque yo hablo francés. De hecho, es una de las razones de por qué la gente de repente no viaja tanto. Dice, ¿qué voy a ir yo a estudiar a Estados Unidos? ¿Qué voy a ir a estudiar a Japón? ¿Qué voy a estudiar a Australia? ¿Qué voy a estudiar yo a esos países si no voy a entender el idioma? Mejor me quedo acá en Chile, pagando los impuestos al Estado chileno. ¿Vieron que funciona? Eso lo inventaron los reyes en la Edad Moderna. Lengua en común. Lo primero que van a hacer los reyes es definir una lengua en común. Todos los documentos van a estar en francés, todos los documentos van a estar en italiano, todos los documentos van a estar en alemán, todos los documentos van a estar en inglés, qué sé yo, el idioma que los reyes han definido como oficial. Otra característica que van a tener, misma religión. Bueno, en un principio los estados todos eran católicos, pero después vamos a aprender en otras clases que la iglesia católica se va a fracturar, a romper, y se van a surgir otras iglesias evangélicas principalmente, y cada estado va a definir como una religión oficial. Cada estado tiene una religión oficial. Luego los reyes también van a tener una moneda oficial. Ahí está más difícil, ¿no? La gente no se va a poder ir, porque yo le voy a pagar el sueldo a la gente con, o sea, peniques, por ejemplo, que era una moneda de la época en Inglaterra, los peniques, o maravedíes, que se llamaba también en España, una moneda antigua que ya no existe. Entonces yo le pago con peniques a un trabajador, pero esos peniques no van a valer en el otro país, no van a valer en Italia, no van a valer en España. Entonces esa persona, ¿qué va a hacer? ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué voy a viajar? ¿Para qué voy a ir a otro reino? Si los peniques los puedo gastar acá nomás, valen aquí nomás. Entonces es una buena idea de los reyes del Estado moderno para tener a la gente ahí, cautiva, dentro de ese Estado. Entonces cuando venía otro reino a invadir, la gente defendía su cultura, defendía su moneda, defendía su idioma, defendía sus costumbres, porque cada país va a tener costumbres distintas, misma cultura. Es un poco el razonamiento que nosotros tenemos, porque si nosotros nos ponemos a pensar, ya en las guerras, ¿qué pasaría si tenemos una guerra? Evidentemente no están los tiempos para guerra, evidente no, pero vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? ¿Qué pasa si tenemos una guerra con nuestros vecinos, con los argentinos? Yo en realidad, ¿por qué voy a defender a Chile?
¿Por qué voy a vestirme de soldado e ir a defender el Estado de Chile? ¿Por qué? ¿Qué gano yo? Yo no gano nada con la guerra, yo no pierdo nada con esa guerra. Pero nos enseñan una cultura, que es la cultura chilena, la cultura nacional, nuestro héroe, nos enseñan que Arturo Prat, que Bernardo O'Higgins, que esto y lo otro, que... Entonces, ¿qué decimos? No, hay que defendernos, hay que defender esto. Y terminamos defendiendo algo, una organización, porque nos hace sentir más estable, porque si vienen los argentinos, va a cambiar el país y puede que cambie mi vida también. Entonces, eso lo pensaron antes los reyes, hace ya bastantes siglos atrás, para que la gente los defendiera. Si finalmente eso, los reyes que buscan, que la gente los defienda ante una invasión. Y para eso lo mejor es crear una cultura en común y que la gente se sienta identificada con esa cultura. Inteligente. Por eso se llama el Estado moderno, porque ahí los estados se organizan de esta manera y de ahí se van a organizar para siempre. Desde ahora todos los países tienen una lengua oficial, una moneda oficial, una religión oficial, una bandera para poder identificarse. Moneda oficial. Lengua común, misma religión, moneda oficial, fronteras definidas. Fronteras definidas. Ejército nacional. Ahora vamos a tener un ejército nacional. No que cada caballero va a tener un ejército. Porque antes en la Edad Media cada caballero tenía un ejército. Cada persona tenía un ejército. Y ese ejército de repente le brindaba servicio a cada reino. No, aquí va a haber un ejército nacional. Que el rey le va a pagar a ese ejército. ¿De dónde va a sacar la plata el rey? De los burgueses. Los burgueses son los que pagan los impuestos. Y los campesinos también, pero los campesinos pagan poco impuestos con respecto a los burgueses. Entonces, en síntesis, falta un tilde, ahí salió. En síntesis, el Estado Nacional va a tener una misma cultura. Durante la Edad Moderna, los estados tendrán grandes territorios. No van a ser estados chiquititos, van a ser estados grandes. España, Francia, ahí se van a originar. ¿Cómo se van a originar los estados en la Edad Moderna para que sean más grandes y dejarse de pelear unos con otros? Porque por alianzas se van a aliar. Por ejemplo, España, antes de la Edad Moderna, durante la Edad Media, estuvo dividida en distintos reinos. España eran muchos reinos. El reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de Navarra. Entonces, el reino de Toledo, muchos reinos habían ahí en lo que hoy es España. Y poco a poco, por ejemplo, la reina de Castilla, que era Isabel, se casa con el rey de Aragón, Fernando, y forman un gran reino. ¿Sí? Y ese reino va después absorbiendo el reino de Granada, va conquistando los demás reinos y va formando ya el reino español. ¿Por qué se llama español? Porque ese territorio, toda la península, los romanos lo llamaban la Hispania. Entonces le pusieron el nombre que los romanos lo llamaban antiguamente y se terminó llamando el reino español. Así empiezan los estados a hacerse más grandes y se van haciendo estados nacionales. Ahora, ¿cuál es la tarea que tienen que hacer acá en YouTube? En YouTube nos manden al WhatsApp y al correo porque estamos en una semana donde estamos más calmos, donde queremos que ustedes reciban el contenido, acompañarlo en el proceso pedagógico, acompañarlo en su proceso educativo, que es un derecho. Pero aún así me gustaría también que ustedes movieran los deditos, también pensaran un poco, pues no está de más. Abajo en los comentarios del video van ustedes a anotar de cualquier estado de cualquier estado del mundo, uno solo, su moneda oficial, idioma oficial, su capital y su religión oficial o religiones oficiales. Hay algunos que tienen. ¿Sí? Entonces, aquí por qué. Ya sé por qué. La tecnología no me falla. Estas 4 cosas, por ejemplo, ustedes dicen, ya, Chile. No lo van a hacer, sí, porque es fácil, yo ya lo hice, yo lo voy a hacer. Ustedes ponen Chile. Moneda oficial, peso chileno. Idioma oficial, español o castellano también.
Capital, Santiago de Chile. Santiago. Religión oficial, la católica. Esas son las características de nuestro Estado-nación en el cual nosotros vivimos. Y esos rasgos, estas características ya las inventaron en la Edad Moderna. Ya existen desde hace tiempo. Y aquí se me fue otra cosa, que aparte de tener una lengua en común, misma religión, misma moneda, fronteras definidas, ejército nacional, una capital. Una capital. ¿Sí? Desde una ciudad capital se gobierna. El rey se instala en la capital y de ahí comienza a mandar un gran territorio. Ya chiquillos, recuerden hacer su actividad. Un país solamente por estudiante, no hagan tantos. Quiero que participen. Somos 70 entre el A y el B. Tienen que salir por lo menos 50 países. ¿Ya? Chiquillos, yo los dejo. Les dejo un abrazo y cuídense, que estén muy bien. Chao.